Mi padre perdió todo por apostar contra mí. Historia real. Mi nombre es Javier Ríos. Tengo 34 años y nací en una familia donde el éxito no era una opción, era una obligación. Mi padre, un hombre forjado en el pragmatismo de los negocios, había levantado un pequeño imperio en la ciudad. Bienes raíces, locales comerciales, un portafolio sólido como una roca. Mi madre, por su parte, administraba edificios de apartamentos con la precisión de un general. El linaje era claro: o heredabas y mantenías, o construías tu propio imperio desde cero. Yo elegí el camino difícil, el mío. No soñaba con negocios tangibles como los de mi padre. Mi campo de batalla era invisible, digital, la ciberseguridad. Desde que, a los 14 años, encontré una puerta trasera en el sistema de mi preparatoria, supe que tenía un don. No era un juego, era un lenguaje que entendía a la perfección. Me licencié en sistemas computacionales y me obsesioné con la encriptación, la protección de datos, el nuevo oro del siglo XXI. Mi proyecto se llamaba Fortaleza Digital, un plan de negocios meticuloso, con proyecciones financieras, análisis de mercado y una base de clientes potenciales. Iba a construir un muro impenetrable para las empresas más importantes del país. Solo necesitaba el capital inicial, el empujón. Convoqué a mis padres en la sala de su casa, la misma sala donde se habían cerrado tratos de millones. Desplegué mis gráficos y mi pasión. No pedía un regalo, sino un préstamo, una inversión que devolvería con intereses. Mi padre escuchó con una paciencia gélida. Al final suspiró, un sonido que cortó el aire. Javier, dijo, su voz carente de emoción, te queremos. Pero ser un genio con las computadoras no te convierte en un hombre de negocios. No tienes el temple para esto. Para ellos yo era un riesgo, una mala inversión. La conversación no duró más de 20 minutos. 20 minutos en los que la puerta de mi futuro se cerró de golpe. El dolor de ese rechazo fue agudo, pero la ira fue el combustible que me mantuvo en pie. Un mes después, el destino preparó un escenario para la traición. La boda de mi primo, Ricardo. Un evento fastuoso, con ríos de champán y 3 días de celebración. En medio del bullicio, Ricardo se acercó a mis padres, radiante. Tío, tía, dijo, abrazándolos. Gracias de nuevo por creer en mí. El hotel no sería posible sin su inversión. El mundo se detuvo. El ruido de la fiesta se convirtió en un zumbido sordo en mis oídos. ¿Inversión? ¿Un hotel? El proyecto de Ricardo era una apuesta impulsiva, basada en el glamour y no en los números, pero a él le habían firmado el cheque. A mí, su propio hijo, me habían negado hasta la oportunidad. Me sentí como un extraño en mi propia familia. Fue mi abuela quien me encontró en un balcón, rumiando la traición. No le mentí, le conté todo. Ella me escuchó y luego me dijo algo que se convirtió en mi ancla. A veces la gente ve en otros un reflejo de sí mismos. Tu padre ve su propia juventud en Ricardo, pero tú, Javier, eres diferente. Y ser diferente no es un defecto, es tu mayor activo. Al día siguiente sonó mi teléfono. Era mi abuelo, un hombre de pocas palabras y acciones contundentes. Ven a mi estudio, solo, ordenó. En su despacho, que olía a madera y a décadas de trabajo, fue directo al grano. Tu abuela me contó, dijo, mirándome a los ojos. Yo empecé con una camioneta vieja y un préstamo que nadie creía que pagaría. Pero una persona creyó en mí. A veces, eso es todo lo que se necesita. Abrió un cajón, sacó su chequera y extendió un cheque sobre el escritorio. La cantidad no era todo lo que necesitaba, pero era más que suficiente. Era la primera piedra de mi fortaleza. Esto no es dinero, Javier, dijo, con su voz grave. Es confianza. Haz que me sienta orgulloso. Ese cheque fue un pacto sagrado. No lo malgasté. Convoqué a mis dos mejores amigos de la universidad, Adán y Luis. Juntamos nuestros ahorros y alquilamos una oficina minúscula en una zona de la ciudad que los mapas preferían ignorar. Los siguientes 2 años fueron un infierno, jornadas de 16 horas, comida de máquina expendedora, noches en vela frente a un monitor, éramos 3 soldados en una trinchera digital. Nuestro primer gran contrato llegó de una financiera que había sufrido un ataque devastador. Entramos, reparamos el daño, recuperamos sus datos y blindamos sus sistemas. Ese contrato nos dio credibilidad y capital.
El boca a boca hizo el resto. Las empresas empezaron a llamarnos. 4 años después de aquel cheque, abrimos una segunda oficina. Al quinto año, ya éramos una firma de consultoría respetada a nivel nacional. Mientras tanto, el hotel de lujo de Ricardo se estrellaba. La pandemia fue el golpe de gracia para un negocio que ya se tambaleaba. Mis padres, en un intento desesperado por salvar su inversión, le inyectaron más dinero. Fue inútil. El hotel cerró sus puertas para siempre. Con mi empresa generando ganancias sólidas, lo primero que hice fue conducir a casa de mis abuelos. Les devolví cada centavo del préstamo, con intereses generosos. Pero eso no era suficiente. Les compré una casa nueva, en el barrio que siempre habían soñado. Ver sus rostros iluminados al recorrer su nuevo hogar fue el único dividendo que realmente me importó. Para el 50º aniversario de mis abuelos, organicé una fiesta inolvidable. Yo pagué por todo. Quería honrar a las únicas 2 personas que habían apostado por mí. La noche era perfecta, hasta que escuché la voz de mi padre. Hablaba con un viejo socio. Claro que estoy orgulloso, decía. Los valores que le inculcamos, nuestra guía, todo fue fundamental. Prácticamente es un negocio familiar. Negocio familiar. La frase resonó en mi cabeza como una blasfemia. Durante el resto de la noche, escuché la misma narrativa, como ellos siempre supieron de mi potencial, cómo me apoyaron en cada paso. Era el momento de mi discurso. El papel que tenía en el bolsillo se sentía inútil. Improvisé. Hablé del amor y el legado de mis abuelos. Y entonces miré directamente a mis padres. Mis abuelos, dije, y la sala quedó en silencio. Construyeron un legado de fe. Cuando yo tenía un sueño y el mundo me cerraba las puertas, ellos las abrieron. Todo lo que soy, todo lo que he construido, se lo debo a su fe en mí, cuando nadie más la tuvo. Este brindis es por ellos, y solo por ellos. El aplauso fue atronador. Mis abuelos lloraban de mi emoción. Mis padres sonreían, pero sus ojos eran 2 fragmentos de hielo. 15 minutos después, mi padre me acorraló junto a la barra. ¿Qué demonios fue eso?, siseó. ¿Intentabas humillarnos? Solo dije la verdad, respondí, mi voz firme. Ustedes no creyeron en mí. Te dimos todo, intervino mi madre. Una vida, una educación, y nos pagas ventilando nuestros trapos sucios. Fue la palabra de mi padre la que encendió la mecha. Desagradecido. ¿Desagradecido? Estallé. Ustedes le dieron su dinero a Ricardo para un hotel fallido, y cuando fracasó le dieron más. A mí me dijeron que no tenía lo necesario. Esa es la verdad, y todos aquí la conocen. El silencio en el salón era absoluto. Acababa de detonar una bomba en el corazón de mi familia. La mirada de mi abuela no era de decepción, sino de una profunda tristeza. Salí de allí sin mirar atrás. Creí que la distancia enfriaría las cosas. Me equivoqué. Mis padres iniciaron una campaña de desprestigio. La nueva versión de la historia era que yo había manipulado emocionalmente a mis abuelos para robarles su dinero. Las llamadas de tíos y primos no cesaban. Decidí cortar toda comunicación. Meses después, la vida me dio el golpe más duro. Mi abuelo falleció. En la lectura del testamento llegó la siguiente ofensiva. Mi abuelo me había dejado, en copropiedad con mi prima Laura, la Casa del Lago, una propiedad con un valor sentimental incalculable para mi padre. Al escuchar mi nombre, vi cómo la mandíbula de mi padre se tensaba hasta casi romperse. Su furia se transformó en una ofensiva legal. Recibí una notificación. Mi padre me demandaba, impugnando el testamento. La demanda alegaba influencia indebida. Sostenía que yo, de nuevo, había manipulado a un anciano en su lecho de muerte. Era una declaración de guerra. Pero su agresión no se detuvo ahí. Llevó su retórica difamatoria más allá de la familia, a círculos empresariales. Estaba intentando dañar mi reputación, el pilar de Fortaleza Digital. Contraté al mejor equipo de abogados que el dinero podía pagar. La partida de ajedrez había comenzado. No solo nos defendimos de su frívola demanda, sino que contraatacamos. Presenté una demanda por difamación con una reclamación por daños y perjuicios que hizo palidecer a sus abogados. El proceso fue largo y brutal. Mi padre, ciego de orgullo, gastó una fortuna que ya no tenía en un caso sin fundamento. El testimonio de mi abuela fue clave, describiendo la voluntad lúcida y el amor de su esposo. El juez desestimó la demanda de mi padre sin contemplaciones, y en mi caso por difamación,
El veredicto fue a mi favor. La corte le ordenó pagarme una compensación de 6 cifras. La justicia, a veces, tiene un precio devastador. El dinero que le prestó a Ricardo, sumado a los costos legales de una guerra que él mismo empezó, lo llevaron a la ruina. Tuvieron que vender su casa, el símbolo de su éxito. Mi padre se vio forzado a vender una parte de su propia empresa para pagar la deuda conmigo y mantenerse a flote. Alguien sugirió que yo comprara esa parte para mantener el negocio en la familia. Me negué. No se puede ser socio de quien intentó destruirte. Hoy no hay comunicación. La guerra terminó, pero el campo de batalla quedó lleno de cicatrices. Heredé una casa en el lago, pero perdí a un padre. Construí mi fortaleza digital, pero los cimientos de mi familia se hicieron polvo. A veces, ganar se siente extrañamente como perder, pero duermo tranquilo, sabiendo que honré la confianza del único hombre que vio en mí no un riesgo, sino un legado, su legado.